Bueno, mi gente, pues ya me faltaba el último video, ya para cerrar el primer semestre de licenciatura en Derecho y Seguridad Ciudadana, que es la que las voy a subir ahorita, perspectiva de género para el diseño social. Espero que les ayude y esto les va a ayudar a ustedes, mis niños, los aspirantes. Muchas ¡Vámonos! veces, las desigualdades más profundas no son las que saltan a la vista, son, más bien, las que se esconden en las estructuras de nuestro día a día. Hoy vamos a poner el foco precisamente ahí, en esas fuerzas casi invisibles que acaban creando injusticias muy pero muy reales. Para que esto no se quede en la teoría, empecemos con una historia, una de esas que pasan en el mundo real. Les presento el caso de Mariana Torres, una profesional súper competente con un historial impecable en su campo. Bueno, a pesar de su excelente desempeño, Mariana descubrió algo que la dejó helada. Estaba ganando un 20% menos que un colega hombre, uno que tenía menos experiencia y un puesto muy similar al suyo. Y lo que es peor, cuando fue a pedir una revisión salarial, ¿qué pasó? Se encontró con represalias. La pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo es posible que estas cosas sigan pasando? Para responder necesitamos una especie de lente especial, una que nos permita ver esas fuerzas invisibles en juego. Así que bueno, vamos a sumergirnos en esto. El primer paso, y esto es fundamental, es entender una diferencia clave, la que existe entre sexo y género. No son lo mismo. Y aquí está la clave de todo. Por un lado tenemos el sexo biológico, que tiene que ver con la parte física, los cromosomas, las hormonas, lo que traemos de nacimiento. Pero por otro lado está el género, que es el conjunto de ideas, de roles y de comportamientos que la sociedad nos asigna según ese sexo. Es decir, con el sexo se nace, el género, en cambio, se aprende. A eso se le llama un constructo social. Es una idea que existe no porque sea natural o inevitable, sino porque como sociedad, bueno, hemos acordado que así sea. Y estas ideas se nos transmiten desde pequeños, en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación, en todas partes. Y aquí viene lo más importante. Si estas desigualdades son construidas por la sociedad, eso significa que no son permanentes. Son producto de estructuras que, así como se crearon, también se pueden transformar, se pueden cambiar. Ahora veamos cómo estos constructos sociales toman forma en el día a día. Lo hacen a través de expectativas muy específicas que conocemos como roles y estereotipos. Los estereotipos son como atajos mentales. Son ideas muy simplificadas, muy rígidas, sobre cómo deberían ser y actuar hombres y mujeres. El problema es que nos encasillan, basándose en prejuicios y no en las capacidades reales de cada persona. Y aquí vemos algunos ejemplos súper claros. A las mujeres se las asocia con lo emocional, el cuidado, la sensibilidad, mientras que a los hombres con la fuerza, la racionalidad, el proveer. Estas ideas que parecen inofensivas, desde muy temprano empiezan a crear caminos y expectativas de vida completamente diferentes y, por supuesto, desiguales. Y ojo, esto no es algo abstracto, para nada. Estos estereotipos tienen efectos muy reales y dañinos. Hablamos de brechas salariales, de la carga del trabajo en casa que recae desproporcionadamente en las mujeres, de limitaciones emocionales para los hombres. Es un ciclo que se repite. Y todo esto nos lleva, de nuevo, a la historia de Mariana Torres. Ok, ahora que tenemos estos conceptos más claros, género, constructo social, estereotipos, volvamos a mirar el caso de Mariana. Vamos a diagnosticar lo que realmente pasó ahí. Fíjense en la respuesta de la empresa. Le negaron el aumento con excusas súper vagas. Criterios de productividad y disponibilidad, pero sin ninguna prueba objetiva. Esta justificación encaja a la perfección con esos estereotipos que subvaloran el trabajo de las mujeres y siempre ponen en duda su disponibilidad, asumiendo claro que sus compromisos familiares van primero. Tener una perspectiva de género nos da las palabras exactas para nombrar lo que le pasó a Mariana. No fue solo algo injusto, fue violencia económica por esa brecha salarial, fue violencia psicológica por cómo ignoraron su reclamo y tomaron represalias. Y en el fondo fue discriminación institucional, porque no es un caso aislado, sino un reflejo de cómo funciona el sistema. Y es que como vemos aquí, la discriminación no es solo la mala intención de una persona. Se apoya en estas grandes estructuras sociales y culturales que reparten el poder, los privilegios y el reconocimiento de una forma totalmente desigual. Entonces, si el problema es estructural, la solución también tiene que serlo, ¿no?
Para eso, no basta con tener igualdad escrita en un papel, hay que ir mucho más allá. Y aquí tenemos que entender una diferencia crucial. La igualdad formal es la que dice que, ante la ley, todos somos iguales. Punto. Pero la igualdad sustantiva va un paso más allá. Reconoce que en el mundo real existen desventajas y busca eliminar esas barreras para que de verdad los resultados sean equitativos. Busca nivelar la cancha. El caso de Mariana es el ejemplo perfecto de esto. Seguramente en su país existían leyes contra la discriminación. Esa es la igualdad formal. Pero en la práctica, en su oficina, la realidad era profundamente desigual. La ley por sí sola no fue suficiente. Y este no es un debate nuevo, para nada. Desde hace décadas hay un impulso global para pasar de las reglas formales a los cambios reales. Convenciones como la CEDAW o Belém do Pará y agendas como la de Beijing o la Agenda 2030, todas apuntan en esa dirección, crear un cambio tangible. Lograr esa igualdad sustantiva necesita acciones súper concretas. Hablamos de políticas de salarios que sean transparentes, de protocolos claros para que nadie sufra represalias por reclamar sus derechos, y de capacitar a quienes lideran para que identifiquen y desafíen sus propios sesgos inconscientes. Se trata de construir sistemas y culturas donde una injusticia como la de Mariana no solo sea ilegal, sino simplemente impensable. Y esa es la gran pregunta que nos queda resonando. La igualdad ya está en la ley. El desafío, el verdadero reto, es cómo la convertimos en la realidad que vivimos todos los días.